Se acercaron a Jesús algunos fariseos para colocarlo en prueba y le dijeron: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Por eso el hombre dejará a su padre, a su madre, para unirse a la mujer, y serán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él le dijo: Moisés permitió divorciarse debido a la dureza de corazón. Pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo: el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 3 al 12. La fidelidad define el éxito y la eternidad. Totas amables a la palabra de Dios. Viernes 16 de agosto, año 2024. Nuestros santos para hoy: tenemos dos santos bien interesantes, un santo húngaro y un santo por los lados de Italia. Entre Italia y Francia se venera a una persona maravillosa que tiene algo que llamamos el don de la sanación. Bastaba que ese señor le impusiera las manos a cualquier enfermo o hiciera la señal de la cruz en la frente, y con eso era suficiente. En Italia y en Francia veneran a San Roque en el siglo XV, y San Roque era hijo de un gobernador de Montpellier, lugar donde nació, y a la edad de 20 años quedó huérfano de ambos padres. Y durante una epidemia el santo se dedicó a sanar, a asistir a los enfermos solo con la señal de la cruz. Después viajó a Piacenza, Italia, y trabajó allí en hospitales y contrajo una enfermedad, y para no molestar a nadie se fue a vivir a las afueras de la ciudad en una caverna. Y allí llegó un perrito y lo acompañó, y el perro le llevaba comida todos los días. Por eso el santo aparece acompañado del mejor amigo del hombre, el perro, y aparece allí, y el animalito es el que lo sostiene todo el tiempo. La popularidad del santo fue impresionante, extraordinaria en Italia y en Francia. San Roque. Nuestro segundo santo está ubicado en Hungría. Es un rey, San Esteban I de Hungría, fundador de una nación. Este santo es interesante porque siempre buscó lo exquisito de Dios, evangelizar, organizar una iglesia con la gente que él mismo iba evangelizando. San Esteban es el fundador de Hungría, nación que bajo su liderazgo se constituyó en una nación muy cristiana, y se le conoce como el santo, el grande, el príncipe de los húngaros. También este santo se casó con una mujer maravillosa y muy virtuosa que llegó a ser beata. Se dedicó a la educación cristiana, aprendió muy bien el latín, que es la lengua de la Iglesia Católica, y con San Adalberto de Praga aprendió todo lo de la Iglesia Católica. Contrajo matrimonio con Gisela de Baviera, que era hermana del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta una mujer virtuosa, reconocida adelante como una excelente beata en la Iglesia Católica. Ahí tenemos un santo fundador
ejemplo para una nación y le interesó mucho la evangelización. San Esteban de Hungría. La fidelidad define el éxito y la eternidad. La fidelidad es un valor, es un principio, es una virtud, es una gracia que también hay que pedir. La fidelidad va como en comunión con la justicia. A lo largo de la historia, santos, historiadores, ilustres han hablado de fidelidad y de justicia como muy pegaditas, y se le pide a todas las personas que sean muy fieles, muy leales y sean justas y correctas. La fidelidad define el éxito y la eternidad. La fidelidad, por ejemplo, es el principio como Dios quiso que todo funcionara desde que Él creó el mundo, pero lo primero que se le ocurrió al hombre fue serle infiel a Dios y cambiarlo por otro, y caer en la idolatría. Vamos a las frases acerca de esa fidelidad que es tan importante en todos los ángulos. En la carrera, en los militares, en los políticos, en las personas, en la amistad. En todo va corriendo la palabra fidelidad. Tres aforismos, tres máximas acerca de la fidelidad. La primera, en latín, ad usque fidelis, ad usque fidelis. Manténgase siempre fiel y fiel hasta el final. Ese fue el gran ejemplo que dio Jesucristo a sus apóstoles. Se conservó fiel hasta el último momentico. Llegó allá a la cruz y lo sostuvo y murió en una cruz y dijo lo que tenía que decir. Se comportó fiel hasta el último momento. Otro aforismo, ser fiel y ser justo son principios obligatorios de una buena personalidad. Esa está muy buena también. Ser fiel y ser justo es un buen principio y son obligatorios para una excelente personalidad. La tercera es de un alemán, es un alemán famoso, conocido, es dramaturgo, novelista, poeta, filósofo y es naturalista del siglo XVII. Lo conocen como Goethe, siempre se ha dicho Goethe, y el nombre de él es Johann Wolfgang von Goethe, un dramaturgo alemán. ¿Qué dijo el alemán? La fidelidad es el esfuerzo de un alma noble. La fidelidad es el esfuerzo de un alma noble. La fidelidad define el éxito y la eternidad. Prueban a Jesucristo y le preguntan acerca de la fidelidad. ¿Es lícito divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Eso sonaba más a trampa, eso sonaba más a ponerle, como decimos en América Latina, ponerle la cascarita al otro, a ver si se resbala. Jesucristo les dice, debido a la dureza de corazón y a los tercos que son ustedes, Moisés les tocó, ahí de paso, como permitir un acta que se llamaba en ese tiempo el acta de divorcio. Permitió Moisés divorciarse debido a la dureza de corazón, pero no es así, no ha sido así y no debe ser así, no debería ser así. ¿Por qué? Porque es que la fidelidad no es de carácter obligatorio. Cada persona asume su propia fidelidad, no se le impone a la persona. Es una nobleza, pertenece a la grandeza del ser de cada persona. Debería ser así. Uno se podría atrever a decir en materia genética, la persona debería ser fiel, debería ser en la palabra, en su naturaleza, en el trato, en la relación, en su profesión, en todo debería ser fiel, como cuando un papá educa muy bien al niñito y le dice, ni un solo peso se va a robar usted en la vida, nada, cero, fiel, ni siquiera un centavo.
La fidelidad. Veamos que la fidelidad es un don, es un valor, es una gracia, es un sistema de vida también. Qué bueno que sean fieles las personas que pertenecen a una misma religión. Qué bonito eso, ser fiel a la misma religión, no denigrar de la misma religión. Qué triste cuando uno oye decir, mire, pertenece a la misma religión y se la pasa denigrando de toda la religión. Y se la pasa ya también en esa religión. La fidelidad es una opción libre. También está la virginidad, que es una grandeza en la mujer, es una opción de ella misma. El celibato es una opción libre y voluntaria de aquella persona que se prepara para el ministerio sacerdotal. Una decisión por el reino de Dios. Desde un primer momento en la historia de la salvación, a Dios se le ocurrió que la fidelidad era el medio de la unidad con su misterio y con su plan de salvación. Si ustedes me son fieles, yo también voy a ser fiel. Si ustedes me son infieles, yo permanezco fiel. Y existe una buena cantidad de posibilidades donde Dios le recuerda a los israelitas, su mayor falla ha sido la infidelidad, la mayor falla. Y de los momentos en que molestaron tanto a Dios fue en ese rato entre Moisés y José, entre salir de la esclavitud de los egipcios y caminar hacia la tierra prometida. Eso fue un debate permanente. Dios le mandaba decir con Moisés, dígales tal cosa, están siendo infieles. Y ellos volvían y remataban, ya no nos gusta ese Dios que usted nos está presentando, estamos muriéndonos de hambre aquí en este desierto. Y alegaban y peleaban y le eran infieles. Entonces la infidelidad ha sido como el temita del talón permanente en el ser humano en la historia de la salvación. Pensemos en algunos ejemplos de la Biblia donde la fidelidad es el puntum punti, como se dice en latín. La fidelidad es el puntum punti, es el punto fulminante. Dios le pide, por ejemplo, al profeta Jeremías, siglo VIII, IX de la historia de salvación, que recuerde a la ciudad de Jerusalén la importancia de ser fiel a Dios. Es muy importante que sean fieles a Dios. La pregunta sería, ¿qué de malo han visto en mí para que sean infieles? Oiga la pregunta que les mandó Dios con Jeremías. ¿Qué han visto de malo en mí, que yo soy Dios, para que ustedes sean tan infieles? Capítulo 2 de la profecía de Jeremías. Ahora veamos el libro del Éxodo. De acuerdo con la hermenéutica de los que saben mucho de Biblia, hablan de una alianza de Dios con su pueblo, y el secreto de esa alianza es la fidelidad. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Éxodo capítulo 6. Entonces Dios se compromete a sostener un pueblo y a la comunidad deberá ser fiel. No tendrán otros dioses sino solo a Dios. Éxodo capítulo 20. La sabia enseñanza de Dios es que la humanidad entienda que el valor importantísimo se llama fidelidad. Apenas si somos infieles, Dios permanece fiel. Segunda carta a Timoteo capítulo 2. Y el Evangelio recomienda fidelidad en todo momento, en todo lugar, en todo compromiso. Terminemos con esa frase bíblica. Evangelio de San Lucas capítulo 16. Quien es fiel en lo poco, también en lo mucho debe ser. Si somos fieles, ¿quién va a confiar en nosotros si no somos personas fieles? Evangelio de San Lucas, capítulo 16. La fidelidad define el éxito y la eternidad. Ad usque fidelis, siempre fiel y fiel hasta el final. Bendiciones, salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.